destinada a realizar acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y el respeto de los derechos de infancia. ¿Ya? Comentar que nosotros estamos desde el 3 de abril del 2006 en la comuna, ¿ya? Y atendemos a todos los niños, niñas y adolescentes de Curicó, ¿ya? Nosotros estamos aquí en el territorio hace 15 años. El objetivo nuestro es prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la atención directa y articulada de la respuesta del gobierno local y a los actores del territorio como garantes de derechos, ya de todos los niños, niñas y adolescentes del espacio comunal. ¿Qué quiere decir ser garantes de derechos? Ya es asumir la responsabilidad de generar las condiciones de respeto, defensa y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna. ¿Ya? Y como garantes de derecho, aquí estamos todos involucrados, todos los que tenemos algún contacto con los niños, ¿ya? Así que sería que ustedes también son garantes de derecho. ¿Ya? Vamos a hablar desde la vulneración, que es lo que nosotros vemos, la vulneración de derecho infanto-adolescente. ¿Ya? Esto quiere decir que es toda acción u omisión que menoscabe o anule el goce de sus derechos, ya alterando o afectando su desarrollo armónico. Esto denota una situación de daño o perjuicio o lesión que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de vulneración de derecho corresponde a cualquier transgresión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecido en la Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo del nivel de complejidad de este. ¿Ya? Nosotros como PD tenemos dos líneas de intervención. ¿Ya? Una va a ser una de los lineamientos va por la detección precoz de la vulneración de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que detectar o reconocer alguna señal cuando existen situaciones en la familia, en la población, en la escuela o en otros lugares que puedan afectar o dificultar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Tenemos dos áreas, un área de gestión intersectorial y una área de protección. En el área de gestión intersectorial tenemos que tratar de evitar que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados en sus derechos. Y cuando ya hay indicadores, ya es evitar que estos sigan siendo vulnerados o sean más dañados en sus derechos. ¿Ya? Bueno, como les decía, tenemos dos líneas de acción en la OPD. Tenemos en el área de gestión intersectorial, ¿cierto? Tenemos que los actores de las instituciones, los sectores, la comunidad local, los niños, las niñas y los adolescentes, y nuestro objetivo es generar acciones dirigidas a la prevención, promoción, sensibilización y reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Ya? Y tenemos otra área, que es el área de protección, que es que los sujetos de atención son todos los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, ¿ya? Que estén siendo vulnerados en sus derechos. ¿Qué es lo que ofrecemos? Es ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria en caso de vulneración de derechos y es recibir o entregar una atención psicosociojurídica directa a los niños y adolescentes y a sus familias. El trabajo que realiza la OPD ha contemplado estos dos componentes metodológicos que va en la protección de los derechos y en la gestión intersectorial, articulando territorial y la participación de la niñez. ¿Ya? Estos dos componentes se encuentran
interconectados e interrelacionados, con el fin de generar una alerta temprana para fortalecer los factores protectores y generar espacios de escucha de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en la comuna. ¿Ya? Bueno, tenemos objetivos primordiales también en el área de gestión intersectorial, ¿ya? Que son, uno de los principales es la desjudicialización. Nosotros tenemos que tratar de no llegar con los casos a tribunal de familia, ¿ya? Y para esto tenemos que fomentar las habilidades parentales, la promoción de los derechos infanto-adolescentes, la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Curicó y la articulación e institucionalidad de la red. ¿Ya? Ahora yo los voy a dejar con Juan, que él es del área de gestión intersectorial, por lo tanto va a profundizar un poquito en esta área. Gracias, Carito. Bien. Como dijo Carolina, yo me desempeño en el área de gestión intersectorial y como ella lo mencionó hace un momento, nuestro objetivo general, ¿cierto?, primordial, es la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio y la prevención de la vulneración de los mismos, ¿ya? Este trabajo principalmente nosotros lo realizamos de diversas maneras, como lo son, como número uno, la participación sustantiva de niños, niñas y adolescentes mediante el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel comunal, que más adelante se los voy a explicar. La articulación de redes, la cual la realizamos mediante la Red Comunal de Infancia y Adolescencia, que también se los voy a explicar más adelante, y por medio de actividades socioeducativas, que aquí incluimos talleres, ¿cierto?, charlas, como la que estamos dando, ¿cierto?, ferias preventivas, etcétera, 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 lo cual realizamos a todo nivel, ¿cierto?, en establecimientos educacionales, jardines infantiles, juntas de vecinos o con la organización o institución que lo solicite, ¿ya? Enfocándonos en los talleres, bueno, aquí pusimos una parte de nuestra oferta de talleres, pero nosotros abordamos hartas áreas. Ya tenemos nuestros talleres divididos o segmentados, ¿cierto?, en talleres para niños, niñas y adolescentes, en donde abordamos el buen trato, los derechos y las responsabilidades, el bullying y el ciberbullying, la prevención del abuso sexual infantil y también temáticas de género, ¿ya? Estos son algunos de los que tenemos, ¿ya? Para padres también realizamos talleres principalmente enfocados en habilidades parentales, el cual está dividido en distintas sesiones donde se abordan normas y límites, estilos de crianza, autoestima, comunicación asertiva, charlas también de prevención del bullying y el ciberbullying, de vulneración de derechos, y últimamente hemos estado desarrollando un nuevo taller que denominamos Estrés en Pandemia, Apoyo a la Familia, que nace en directa relación con toda la contingencia sanitaria, ¿ya? También realizamos talleres para la comunidad educativa, ya que muchos de esos se repiten con los que son como talleres para padres, ya obviamente con un carácter más técnico para comunidades educativas, y eso principalmente en lo que respecta a talleres, ya. Si alguien, ¿cierto?, de los que están presentes, ¿cierto?, desea solicitar nuestra oferta, y las charlas, ¿cierto?, esto se realiza mediante correo electrónico, ¿cierto?, nos escriben a nuestro correo opd@curico.cl, ya, nosotros les vamos a hacer el envío de nuestra oferta, ustedes deben seleccionar los talleres o las charlas que ustedes desean, ¿cierto?, que nosotros demos en su escuela, ¿cierto?, clasificar a la población objetivo y una fecha tentativa a realizar. Nosotros vamos a recibir esto, ¿cierto?, todo mediante correo electrónico, y nosotros les vamos a dar una respuesta en base principalmente a confirmar si las fechas que ustedes solicitan, ¿cierto?, nosotros tenemos la disponibilidad de poder dictar ese taller o esa charla, ¿ya? Y aquí también es importante mencionar como último punto que todos los talleres y o charlas se están realizando mediante plataformas de video y audio, ya ninguna actividad la realizamos de manera presencial.
Como les decía anteriormente, la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes, nosotros la llevamos a cabo a través del Consejo Consultivo. ¿Y qué es el Consejo Consultivo? Es una instancia que promueve la participación sustantiva de niños, niñas y adolescentes dentro del territorio local, aportando así al desarrollo de nuestra comunidad, entorno y políticas públicas pertinentes, ¿ya? Su organización es de carácter estable y permanente y es un espacio integrado por niños, niñas y adolescentes en donde se puede proponer, discutir y colaborar sobre los temas que son de su interés. Aquí es importante mencionar que nuestro Consejo Consultivo, a pesar de la contingencia sanitaria, está activo, ya estamos en un proceso de recambio, ya los chicos se están reuniendo, lo que es la directiva en sí, se realizan los consejos consultivos ampliados en donde se convoca a nivel comunal, ¿cierto?, a participar a cualquier niño, niña, adolescente que finalmente se anime, ¿cierto?, a ser parte de esta agrupación, y los chicos están realizando ahí un trabajo bastante potente en propuestas que ellos quieren que, ¿cierto?, que las diferentes instituciones y o programas le entreguemos a ellos, ¿cierto?, y no solamente a ellos, sino que a todos los niños, niñas y adolescentes de la comuna en general. La articulación e institucionalización de la red. Como oficina nosotros lideramos la Red Comunal de Infancia, ya, y el objetivo de esta red en particular es contribuir a la instalación de sistemas locales de protección de derechos que permitan prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de actores que estén presentes en el territorio, como garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental y la participación sustantiva y efectiva de niños, niñas y adolescentes, sus familias y la comunidad. Ya, aquí también comentar que nuestra red de infancia y adolescencia está activa, tenemos reuniones mensuales, ¿cierto? Participan alrededor de 50, 70 instituciones que se relacionan, ¿cierto?, con el trabajo con infancia a nivel comunal. Y eso principalmente es lo que tiene que ver con esto, ¿ya? Por último, hacer un llamado desde nuestra área, ¿cierto?, a la responsabilidad social, ya que esto implica principalmente, como lo dijo Carolina, todos somos que implica conocer situaciones de riesgo o vulneración de derechos de niños y niñas o adolescentes, ¿cierto?, que ocurren tanto en sus entornos inmediatos como en sus contextos, ¿ya? Y esto siempre nosotros debemos informarlo y o nosotros mismos actuar de manera oportuna para generar la ausencia de vulneración, ¿cierto?, o la minimización de cualquier tipo de vulneración que ellos ya debemos tener en cuenta, como ustedes están viendo, ¿cierto?, que todos somos responsables de observar y estar atentos a las diferentes situaciones de riesgo, ya. Obviamente, si somos testigos de alguna situación que pueda dañar a un niño, niña, adolescente, no la podemos ni debemos dejarla pasar, ¿cierto?, ya que hay muchas posibilidades de que ese niño o niña pueda estar sufriendo y o siendo dañado, ¿cierto? Y por último, cualquier persona que se relacione con los niños, niñas y adolescentes puede contribuir, obviamente, a que se respeten sus derechos y que estos sean ejercidos plenamente. Ahora los dejo con Erika, quien va a entregar la última parte de la presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Arros, asistente social de inserta en el área de protección de acá de la oficina. Y comentarles primero que el objetivo de esta presentación en esta parte es poder profundizar en el cumplimiento de lo que realiza el área de protección, ya de las oficinas de protección. Comentarles además que esta área es la que interviene de manera directa con los niños, niñas y adolescentes que ingresan como resultado del trabajo que les comentaba Juan en el territorio a través de la sensibilización, en la promoción y prevención de los derechos, ¿verdad?, de los niños y niñas adolescentes en el territorio local, ¿ya? Y por lo tanto, el objetivo que tiene esta área, y aquí es súper importante que podamos poner atención, porque nosotros como oficina no realizamos evaluación, ya nosotros realizamos una indagación
respecto a factores de riesgo que puedan desempeñar en una o más vulneraciones de derechos. ¿Ya? De acuerdo a la población infanto-juvenil con la que cuenta la comuna de Curicó, ¿verdad? Existen 5 profesionales que intervienen en el área de protección. Ya en la actualidad estamos en un proceso interno, ¿verdad? De poder buscar, estamos sin atención psicológica y estamos en un proceso de búsqueda, ¿ya? La atención, por lo tanto, que brinda la Oficina de Protección es psicosocio-jurídico, ¿ya? Y dependiendo de las características o de las situaciones de riesgo con las que ingrese un niño o adolescente, puede ser social, psicológico, sociojurídico, psicosociojurídico o psicosocial, ¿ya? Importante comentarles también que todos los programas, ¿verdad?, que somos colaboradores de CENAME, como una forma de ordenarnos, ¿verdad?, categorizamos las vulneraciones de derechos, ¿ya? Y nos encontramos con la baja, mediana y alta complejidad. La baja complejidad corresponde a presencia de situaciones y o conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en niños, niñas y adolescentes en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere. Ya en esta baja complejidad la podemos ejemplificar, por ejemplo, con el maltrato físico sin lesiones, maltrato psicológico leve, negligencia temporal, dificultad para establecer normas por parte de los cuidadores o progenitores, que sean testigos de violencia intrafamiliar, iniciación en el consumo de drogas, interacción conflictiva con los adultos responsables y predeserción escolar. Ya la mediana complejidad, ¿verdad?, corresponde a presencia de situaciones y o conductas que se constituyen en una evidente señal de alerta de cronificación de vulneración de derechos ya presente, que provoquen daños y o amenazas en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Acá lo podemos ejemplificar con maltrato físico leve, maltrato psicológico grave, negligencia prolongada, testigos de violencia intrafamiliar, consumo de drogas, conductas transgresoras no tipificadas como delito, deserción escolar, consumo de drogas por parte de algún adulto responsable. ¿Ya? Y finalmente nos encontramos con las de alta complejidad, que verá que son presencias de situaciones y o conductas que provocan un grave daño a la integridad física y o psicológica de los niños, niños y adolescentes. Y acá nos encontramos con las vulneraciones que son constitutivas de delito, ¿ya? Y que las ejemplificamos en abuso sexual infantil, violación, deserción escolar prolongada, consumo problemática de drogas, peores formas de trabajo infantil, y que los progenitores tengan conductas altamente negligentes, ¿ya? La fase de intervención, acá dentro del funcionamiento interno de la oficina, ¿ya? ¿Cómo ingresan los NNA o los niños, niñas y adolescentes, verdad? Acá, a través de 2 formas, ¿verdad? Que una es la demanda espontánea, ¿ya? Que dice que puede ser la familia, los progenitores, los docentes, los vecinos, los propios niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y esto puede ser a través de la página OIRS de CENAME, puede ser a través de una llamada telefónica o puede ser de manera presencial, ¿ya? Y también vemos que ingresan a través de las redes, ¿verdad? Ya sea de salud, que es la atención primaria generalmente, educación, ¿verdad? Jardines infantiles, colegios, ustedes como escuelas de lenguaje, y también nos pueden llegar a través de los programas que integran la red de colaboradoras de CENAME. ¿Ya? Una vez que ingresa y logramos identificar la vulneración de derechos, indagamos respecto a la situación, el equipo técnico, ¿verdad?, realiza un proceso de indagación a través de la revisión de antecedentes que existen en la plataforma. Nosotros tenemos una plataforma CENAINFO, que es donde aparece el historial, si un niño, niña o adolescente ha estado con anterioridad en la red, ¿verdad?, CENAME, revisamos ahí, a través de la página del Poder Judicial de PEJUC, si es que ha tenido alguna medida de protección o está con alguna causa de cumplimiento, entrevista con el adulto responsable
Y luego, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una apreciación diagnóstica de la situación con la que ingresa un niño, niña o adolescente, y podemos ver si corresponde a un que es constitutivo de delito o si no constituye algún delito. Ya si nosotros podemos visualizar que efectivamente existen indicadores que hay una vulneración alta y que constituye delito, la derivamos, ¿verdad? O hacemos la denuncia a través de la coordinación y la abogada en la fiscalía con la finalidad que se pueda investigar el delito, y tratamos de hacerlo de manera paralela, ¿verdad?, al Tribunal de Familia con la finalidad que ese niño, niña o adolescente pueda tener la reparación que corresponde. ¿Ya? Acá nos encontramos con una ley, ¿verdad?, que empieza a regir hace poco, que es la 21.057, que regula las entrevistas grabadas, ¿verdad?, de los niños menores de edad que hayan sido víctimas de delitos sexuales. ¿Ya? ¿Y cuál es el fin de esta ley? La prevención de la victimización secundaria, ¿verdad?, de estos niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cuando somos conocedores de alguna vulneración grave, lo importante es solo poder rescatar lo que el niño, niña o adolescente nos comente, ¿ya? No tratar de indagar, ¿ya? Porque eso por ley ahora solo se hace una entrevista grabada y se utiliza para todo el proceso investigativo. Ya cuando no constituye delito, ¿verdad?, nosotros la categorizamos en baja o mediana complejidad, ¿verdad? Y de ahí vemos si corresponde realizar un proceso de intervención nuestro o lo derivamos a la red a programas de mediana complejidad. Ya, nosotros contamos, ¿cuál es el protocolo de derivación nuestro? ¿Ya? Es poder, lo primero es que ustedes puedan pesquisar, o las instituciones, o las personas que se acerquen, pesquisar indicadores de posible vulneración de derechos. ¿Ya? Ese es como un requisito para nosotros poder iniciar nuestro proceso, ¿ya? Porque muchas veces nos llegan casos que tienen que ver con un problema de salud mental, más que con un tema de vulneración de derechos. ¿Ya? Enviar la ficha de derivación desde la institución a OPD a través de un oficio, a través del correo electrónico, que es opd@curicó.cl. Esta, lo ideal es que esté firmada y timbrada por la institución que nos deriva, ¿ya? Y que los padres, apoderados y adultos responsables de ese niño, niña o adolescente estén informados de la derivación hacia la oficina. Nosotros contamos también, importante comentarles, que contamos con una ficha de derivación, ¿ya? En la ficha de derivación ustedes se van a encontrar con un instructivo, ¿ya? Que es más o menos lo que conversamos, donde podemos categorizar las vulneraciones de derecho, ¿ya? Y también en ese instructivo vamos a ver, como también decía Carolina y Juan, con el tema de garante de derechos, cuáles son los que tenemos que hacernos responsables frente a una vulneración alta y poder derivarlo donde corresponda, ya sea una denuncia en Carabineros, un tribunal de familia, fiscalía o la policía de investigaciones. Ya, posteriormente, ¿verdad?, es una ficha donde nos pide los antecedentes básicos de la institución que deriva, los antecedentes del niño, niña o adolescente, ¿verdad?, los antecedentes del adulto responsable, la situación de descripción familiar de este NNA, ¿verdad?, un niño, niña y adolescente, el motivo de la derivación, ¿verdad?, sintomatología que está presentando, y si ustedes tienen antecedentes, si es que estuviese judicializado la situación, ¿ya?, las gestiones que ustedes han realizado y la solicitud que están realizando de atención a la oficina, ¿ya? Esta, como les comentaba, si no cuentan con ella, la pueden solicitar, ¿verdad?, al correo de la oficina, que es opd@curicó.cl, ¿ya? Y nosotros se las hacemos llegar, ¿ya? ¿Cómo están funcionando las oficinas de protección por alerta sanitaria de COVID-19? ¿Ya? El funcionamiento, tratamos, dentro de lo posible, de que las atenciones no sean presenciales, ¿ya?
en conformidad a una resolución que nos llega desde Sename con fecha 13 de marzo como una forma, ¿verdad?, de poder cuidarnos tanto a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la oficina como a los funcionarios y a los adultos responsables. Y en el caso de las OPD en el marco de protocolo, ¿verdad?, en el caso de atención a víctimas de femicidio, los coordinadores de cada oficina deben dar cuenta de un número celular activo las 24 horas del día, ¿ya? El cual debe estar en conocimiento, ¿verdad?, de UPRODE, que es la Oficina de Protección de Derechos de Sename, ¿ya?, para efectos de coordinar y realizar acciones de intervención cuando se tome conocimiento de un hecho de femicidio, parricidio frustrado o consumado donde existan niños, niñas o adolescentes víctimas colaterales, ¿ya? Entonces, en esas circunstancias, ¿verdad?, se toma contacto con la coordinación y se realiza la visita correspondiente de ser necesario. Vamos, Juan. Asimismo, también dice que nosotros tenemos un protocolo, ¿verdad?, interno de las oficinas, que es para el abordaje de situaciones de connotación pública que afecten gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes, que sean de repercusión mediática, ¿ya? Entonces, ahí las oficinas deben coordinar con las respectivas direcciones regionales de Sename, ¿verdad?, para poder intervenir respecto a la situación y realizar las coordinaciones pertinentes con las policías, los tribunales correspondientes, a fin de garantizar la protección de esa niña o adolescente víctima de vulneración de derechos. Ya. Ya. Y lo último, ¿verdad?, que es el funcionamiento de la oficina, ¿verdad?, ahora en tiempos de COVID, ¿verdad? Idealmente las derivaciones se reciben vía correo electrónico, ¿ya? Ahora es importante señalar que si vienen, ¿verdad?, algún profesional, alguna persona de manera presencial, nosotros las vamos a recibir de igual manera, pero importante es que se recibe vía correo electrónico. La oficina se mantiene abierta desde las 8:30 a las 2 de la tarde y desde las 3 de la tarde hasta las 2, perdón, y de las 3 hasta las 5:03. Y como comentaba Juan, los talleres del área de gestión intersectorial se realizan bajo la modalidad temática, ¿ya? Y mucha difusión y promoción en el tema de las redes sociales, a través de nuestro Instagram, a través de Facebook, ¿ya? Y bueno, y comentarles que eso más que nada hace la oficina. Esperamos que les haya quedado claro. Estamos atentos a sus preguntas también para poder contestarlas de la mejor manera posible. Bien, gracias, Carolina. Tenemos acá dos consultas en el chat en este momento. La primera es de Verónica Guzmán. Hola, Verónica. Verónica nos pregunta si los talleres para niños hay para preescolares, que es la población escolar propia de las escuelas de lenguaje. Sí, tenemos oferta también para preescolar. Son muy simples, obviamente la modalidad, ¿cierto?, en la que los tenemos que dar, como que no nos permite tampoco innovar mucho más allá, ¿cierto?, como en tratar de mantener la atención de los niños cuando son más pequeños, pero sí tenemos la oferta y los realizamos. Así que sí, obviamente si los necesitan, ¿cierto?, como les mencionamos, solicitarlos a través de nuestro correo y nosotros les vamos a hacer llegar, y en la oferta va separado, ¿cierto?, por tramos de edad, los que se dirigen a los niños con los que ustedes trabajan. Bien. Gracias, Juan. Por acá de la Escuela Alborada nos consultan si es posible abordar dos temas o quizás más de un tema en un solo taller.
Por lo general no lo hacemos porque cada temática, ¿cierto?, tiene su lógica, ¿cierto?, de desarrollo. En los únicos casos en los que abordamos dos temáticas en lo posible o de repente hasta más es en los talleres de habilidades parentales que tienen distintas sesiones, entonces eso nos permite, ¿cierto?, abordar una, abordar otra y abordar otra, las cuatro. Nunca hemos hecho las cuatro en un mismo momento, pero siempre de repente hay colegios, ¿cierto?, o diferentes instituciones que nos piden juntar dos y eso sí lo podemos hacer, pero solamente en ese caso en particular con ese tipo de talleres. Con los demás talleres solamente se realiza el taller que se solicita. Perfecto. Nos pregunta por acá Lisette, nos pregunta si funciona OPD en otras comunas, como por ejemplo Molina. Sí, existen en diferentes comunas existe OPD, en este momento existe en Molina, en Romeral, ya cerca de Curicó, además de la de Curicó. Y nos pregunta Lisette también si OPD es distinto a PPF. ¿Cuál es la diferencia? También dice Joana con las PPF. ¿A qué se refieren? Bien. Sí, es diferente a PPF. PPF es un programa de prevención familiar y trabaja más con la mediana complejidad. Ya trabaja más con niños, niñas y adolescentes que sean víctimas o testigos de violencia intrafamiliar o situaciones más complejas. Ya nosotros trabajamos más en la indagación y en la baja complejidad. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Gracias, Carolina. ¿Hay alguien a lo mejor que desee realizar alguna consulta a micrófono abierto? También lo pueden hacer, si así lo desean. También si alguien a lo mejor quiere levantar la mano para darle la palabra. Patricia Moreira. Buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta. O sea, en este caso, entonces, nosotros debiéramos derivar a la OPD primero antes de derivar una situación al PPF. Dependiendo de la vulneración de derechos. Ya, como decía Carolina, nosotros vemos la baja complejidad y cuando existen dudas de indicadores de posible vulneración. Ya cuando, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes son testigos de violencia intrafamiliar, cuando ya hay una situación más compleja de negligencia de los progenitores, de los cuidadores, correspondería al PPF. ¿Qué pasa en tiempos de pandemia? Todos los programas, o la mayoría de los programas, están privilegiando el ingreso de los niños, niñas y adolescentes derivados desde Tribunal de Familia. PPF es uno de los programas que recibe derivados desde Tribunal, ya, por lo tanto se está dando prioridad. Ya, ahora, igual es importante que, y se está también privilegiando, que tanto los niños, niñas y adolescentes como los cuidadores pasen o realicen una evaluación en un centro de diagnóstico DAM. ¿Ya? Ya, pero en este caso, si uno hace la derivación hacia ustedes son los encargados de determinar y en este caso como de orientarnos para ver qué tipo de vulneración de derechos está ocurriendo en este caso, o nosotros lo vemos eso como institución. Es que, claro, nosotros podemos realizar la orientación si ustedes nos llaman, ¿verdad? Y nos comentan más o menos lo que está sucediendo y nosotros lo podemos orientar si es que efectivamente nos corresponde o si es que se tiene que derivar, a Tribunal de Familia. Ahora, por ejemplo, hemos tenido casos más extremos donde hay una evidente vulneración de derechos, como por ejemplo hematomas, como por ejemplo relatos, ¿verdad? De vulneraciones más complejas o más graves donde se tiene que hacer
tanto la denuncia como la derivación a tribunal de familia inmediatamente, porque hoy con esta nueva ley tenemos 24 horas para poder realizar las denuncias. Ya quien toma contacto, ya sea hace unos días atrás tuvimos una capacitación con la fiscal donde nos comentaba que si, por ejemplo, un docente tomaba conocimiento de alguna vulneración grave y no le permitía al director del establecimiento realizarla, lo tenía que hacer el docente como persona natural, porque si no también estamos incurriendo en una misma falta. Ya, listo. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por su consulta. Ahora tiene la manito levantada Alborada, así que les invitamos nomás a hacer su consulta. Buenas tardes a todas y a todos. Una consulta. ¿Se puede enviar la ficha de derivación a nuestros mails para contemplar en los protocolos, ya sea de forma gráfica o digital, para así poder revisarla con el equipo pedagógico y saber más bien cómo debemos completar o llenar esta ficha de derivación? Sí, de hecho le comentábamos en la presentación que la podían solicitar al correo de la oficina, ¿verdad? opd@curicó.cl, y nosotros se la vamos a enviar. En eso no hay problema, ¿ya? Porque la ficha para nosotros es súper importante, que entre más antecedentes tengan, para nosotros es mucho mejor poder realizar una apreciación diagnóstica de la situación de ese niño, niña o adolescente y poder orientarlo o derivarlo donde corresponda. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? No sé si alguien por ahí... yo tengo una duda, no sé si lo comentaron antes, en relación a hoy día en pandemia y la conexión de los niños. Ya están los niños en su casa, están al cuidado de sus padres, de sus abuelos, o de algún cuidador, ¿cierto? Informal. Y yo sé que las escuelas están realizando actividades educativas, ¿cierto? Online. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño no se conecta? Pasa un año, pasan meses, ¿cierto? Ya llevamos harto tiempo en esto y no se conectan los niños. ¿Eso es vulneración? ¿No es vulneración? ¿Es necesario acudir a otra instancia? ¿Qué nos pueden comentar respecto de esto? Es que ahí hemos visto las situaciones, las hemos analizado de distintos ámbitos, ¿ya? Por ejemplo, son muchos factores los que a lo mejor una niña o un niño no se está conectando, un adolescente, ¿ya? Y que tiene que ver a lo mejor con que no tiene acceso a la conectividad, que no tiene el dispositivo para hacerlo. Pero también hemos hablado, por ejemplo, que los docentes, los profesionales que trabajan en el colegio conocen la realidad de cada alumno, independiente de la cantidad. Es increíble cómo se acuerdan de todos o conocen la historia de cada uno. Entonces, distinto es, por ejemplo, si no se conecta, pero sin embargo viene con un historial de vulneración. Por ejemplo, no es por un tema pandemia, sino que es a lo mejor que siempre ha tenido ausentismo, que siempre ha habido negligencia de este cuidador o del apoderado de los progenitores, siempre ha tenido inasistencia. Entonces lo tenemos que evaluar. De hecho, lo hemos trabajado con la Provincial de Educación y con el DAEM, ya donde nos han dicho los lineamientos que tienen ellos, ya por lo menos en la provincial los trabajan ellos. Ellos tienen duplas en los colegios insertos que trabajan esta temática, ya el DAEM también a través de las duplas, ya. Entonces, cuando nos llega un caso, generalmente es porque viene asociado a un historial de vulneración, ya. En ese sentido, ahí nosotros también hemos tratado de categorizar, porque, insisto, son muchos los factores que nos llevan a ver que por qué no se está conectando ese niño, niña o adolescente. Ya, muchas gracias. No sé si es la realidad, si han tenido algún caso en las escuelas de este tipo y cómo lo han abordado también. Podría ser interesante también conocer la experiencia ahí desde las escuelas, desde las educadoras o educadores, colaboradores. No sé si les ha tocado. Sí, Lisette. Lisette, cuéntanos. Hola.
Mira, la verdad que ha sido bastante complicado en algunos casos. Tenemos la situación de que nosotros tenemos... ¿Me escuchan? No. Sí. Nosotros tenemos clases presenciales y también clases online con los niños que los papás no autorizan. Bueno, estas clases online son una vez a la semana. Pero nos ha tocado el caso de algunos niños que, teniendo la posibilidad de conectarse, digamos, los papás no tienen como la voluntad de hacerlo. Son ellos los que no permiten hacerlo. Ya hemos conversado muchas veces con las mamás, se justifican, tratan como de buscar argumentos que nosotros sabemos que no son los que corresponden. Y les hemos dicho que que si no se conectan o que si no tenemos comunicación, los vamos a derivar a alguna oficina de protección, y recién ahí como que se asustan un poco y empiezan a participar, pero no siempre es así. No siempre es así porque simplemente no contestan el teléfono, uno los llama y cortan. Entonces ahí nosotros también de repente estamos con la duda, los derivamos realmente, no los derivamos, porque se produce como que contestan una vez, después no contestan. Y así se llevan durante el año. Ya, pero ahí, a ver, yo creo que el tema de la inasistencia es como una consecuencia, ¿verdad?, de otra situación que es más compleja, que tiene que ver a lo mejor con una negligencia por parte de los progenitores y los cuidadores. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si como colegio, como docentes, han realizado todo lo que está dentro de los protocolos de ustedes y ven que no existe respuesta, ese caso nos pueden derivar a nosotros. Ya, nosotros ahí tratamos, exacto, la idea principal, y como lo decía Carolina, la coordinadora también, es no judicializar los casos. Entonces tratamos, ¿verdad?, en primera instancia, de que los progenitores y los cuidadores se activen, ¿ya? Y una vez que nosotros vemos que no existe respuesta, nosotros podemos, por ejemplo, judicializarlo, y puede ser que llegue un programa de mediana complejidad, ¿verdad?, donde puedan trabajar las competencias, las habilidades, ya, de los progenitores. Pero ese tipo de situaciones sí se puede derivar. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por su aporte y consulta. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Es súper bueno aquí que están, ¿cierto?, los profesionales de la oficina, para que ustedes también puedan exponer sus dudas, sus consultas, situaciones que han vivido también, porque eso también nos puede ayudar a todos, ¿cierto?, a saber cómo poder enfrentar de mejor manera una situación de este tipo. Ahí, Giovanna. Mi consulta es, yo sé que todos estos programas tienen un total de cobertura. ¿Cuál es la cobertura de las OPD que trabajan con una cantidad de niños que pueden ingresar? En el caso de la OPD, ¿cuál sería? Ya, la OPD no tiene ningún número de cobertura. Nosotros tenemos que atender a todos los niños, niñas y adolescentes de la comuna con algún indicador de vulneración de derechos. No tenemos lista de espera tampoco. Por lo tanto, en muchas ocasiones llegan muchas derivaciones. Somos 4 profesionales, 5 profesionales con la abogada en el área de protección. Y en este minuto, como Erika comentaba al principio, estamos en como una reinvención de la OPD, y estamos con un déficit de 2 profesionales, que son las 2 psicólogas. ¿Ya? Entonces nos hemos atrasado un poquito en el tema de la respuesta, ¿ya? Pero nosotros no tenemos un número. O sea, si llegan 100 casos, tenemos que atender a los 100 casos. ¿Ya? Sí. Y no tenemos lista de espera tampoco. Ahí, ¿cuál es la diferencia a lo mejor con los otros programas que tenemos? Ya que nosotros tenemos que categorizar la vulneración de derechos. Por ejemplo, si a nosotros nos llegó una situación que es de baja complejidad, y que baja complejidad entendiéndola como nosotros tenemos que evitar que un grito, ¿verdad?, pase a que sea recurrente, o que después del grito vengan los golpes, lo podemos dejar en espera. Pero si llega una situación donde efectivamente
hay una vulneración grave, donde a lo mejor el niño está en riesgo su integridad física, donde tiene indicadores de abuso, puede ser, entonces nosotros sí o sí tenemos que atender en forma inmediata ese caso. Entonces, esa es la diferencia con los otros programas, la categorización de las vulneraciones de derechos al momento de ingresar. Y en los tiempos, ¿en qué tiempo fluctúa esto desde que es derivado el niño hasta que es contactada, por ejemplo, la familia? Ya, ahí va a depender, como dijo Erika, de la categorización. Ya, tratamos de que sea dentro del mes, la verdad, tratamos. Pero la verdad es que como llegan muchas derivaciones, a veces nos cuesta un poquito. Ya, como les decía anteriormente, si llegan, nosotros tenemos diferentes tipos de ingresos. Ya, entonces llegan tanto de los colegios, de matas espontáneas y mucho de tribunal de familia. Ya, entonces nos cuesta un poco el entregar la atención inmediata, pero tratamos de hacerlo dentro del mes. Ya, por lo menos tomar el contacto inicial con la familia. Ya, súper, muchas gracias. Aquí hay una consulta en el chat de Lisette, dice si un niño ingresó a un programa de vulneración, pero ya es dado de alta, ¿puede volver a ser derivado? Sí, acá también nos vamos con el tema dependiendo del grado de vulneración o en el programa que esté, ya hubiese estado este niño, niña o adolescente. Por ejemplo, si está en un programa donde vieron o repararon una vulneración grave, que son los programas de reparación de maltrato, ¿verdad? Ahí se tiene que volver a judicializar, obviamente, y volver a pasar por este proceso de centro diagnóstico DAM. Ya nosotros administrativamente nos complica porque dentro de lo que es Sename, ¿verdad? Nos pide que un niño no ingrese por un periodo de 2 años. De dos años, ¿ya? Por la misma vulneración, ¿ya? Sin embargo, en situaciones que son obviamente graves o que vemos que efectivamente tenemos que ingresarlo, lo vamos a ingresar igual. ¿Ya? Además, vamos a tomar contacto sí o sí con la otra institución que tuvo el caso para indagar en profundidad qué es lo que pasó, a ver si desertó o hay algún indicador para volver a poner este niño en este proceso para que termine al final. ¿Ya? Entonces, pero todo eso hay que ver porque de repente las familias, claro, tienen una vulneración grave, desertan porque ellos sienten que ya está bien, pero la verdad es que no son dados de alta. Entonces los niños vuelven a tener conductas que no son las más adecuadas. Ok, ahí espero que se haya aclarado entonces la duda que tenía Lisette. ¿Tiene Patricia su manito levantada? Sí, quería consultar más o menos cuánto dura este proceso de intervención que realizan ustedes desde que ingresa, en este caso, el niño a este programa o el adolescente, depende de qué, de la categorización que ustedes realicen, del diagnóstico, ¿a cuánto más o menos es el tiempo que el niño está, que lo están interviniendo ustedes? Ya, eso depende. Como usted lo dijo, depende de la categorización que nosotros podamos hacer de esa vulneración y de los antecedentes que podamos obtener, ¿verdad?, dentro de nuestro proceso, ya sea a través del sistema, a través de poder corroborar si es que existe alguna medida de protección, alguna causa de cumplimiento, o si efectivamente en la primera entrevista, tanto el asistente social puede obtener, ¿verdad?, ya indicadores, ¿verdad?, concretos para poder realizar alguna medida de protección, o la psicóloga puede tener antecedentes, ¿verdad?, que nos digan que se tiene que iniciar un proceso judicial. Eso puede salir en el día. O sea, en 24 horas nosotros podemos tener un niño, ¿verdad?, derivado al tribunal de familia solicitando una medida de protección. Ya, así como hay también, y como todos sabemos, hay niños, adolescentes que les cuesta mucho más el tema del vínculo, el poder generar este vínculo con la profesional,
el tiempo de las develaciones, nos podemos demorar un poco más, ¿ya? Entonces, depende como de muchos factores, ya que podamos nosotros... Disculpe, o sea, no tienen un plazo como establecido, no es que el niño tenga como un cierto tiempo determinado que tenga que estar en este plano, o sea, en este programa. Es que nosotros, por bases técnicas, podemos estar entre 4 a 6 meses, ¿ya? Pero a veces hay niños, adolescentes que ingresan y por los antecedentes los derivamos de manera inmediata, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, en el caso de solicitar las medidas de protección, ¿verdad? Se solicita además que la abogada de acá de la oficina sea curador, ¿verdad? De este niño o niña adolescente. Entonces nosotros derivamos, solicitamos o sugerimos al tribunal, de acuerdo a los antecedentes, lo que creemos que es mejor, y se va realizando el seguimiento. Si fue derivado al otro programa, y además sigue a través de la curaduría, ¿verdad? De nuestra abogada. Entonces, son tiempos que depende de cada situación, los que vamos evaluando, pero por bases técnicas tenemos entre 4 a 6 meses, ¿ya? Y pueden ser un poco menos, puede ser un poco más, entonces todo depende. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Estáis la manito de nuevo levantada, Alborada? Sí, la consulta es la siguiente. De la categorización de la vulneración depende que la institución educativa, digamos, podamos intervenir post derivación o no, o ya como institución educativa haciendo la derivación y ustedes realizan la categorización como institución, ¿no formamos parte de la intervención misma? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí está el tema de nosotros poder promocionar lo que somos cada uno como personas naturales, como instituciones y profesionales, como garantes de derechos, ¿ya? Entonces, si un establecimiento educacional, ¿verdad?, tiene conocimiento, ¿verdad?, ya sea a través de un docente que el niño o niña develó al adolescente, de la mamá que se acercó al establecimiento educacional, ¿verdad?, y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del abuso infantil y la violación. Si ustedes ven que hay un niño o niña adolescente, más los adolescentes que tengan, por ejemplo, estos ausentismos o deserción escolar prolongada o consumo de droga, eso ustedes como garantes lo pueden derivar directamente al tribunal de familia, ¿ya? Cuando los establecimientos educacionales o los profesionales o los docentes tienen dudas, por ejemplo, se acercó un apoderado y les dijo, ¿saben qué? No sé, en el sector existe rumor que a lo mejor a esta niña le está pasando algo, a este niño, ahí nos pueden derivar el caso a nosotros, ¿ya? Porque existe algún indicador que nos puede estar diciendo que hay algún tipo de vulneración, ¿ya? Pero cuando ya hay antecedentes, ¿verdad?, ya de una develación de la niña, el niño, el adolescente, los cuidadores, ya eso se envía directamente, o por ejemplo casos que nos han llegado donde llegan con hematomas, ¿verdad? Y ellos refieren que han sido los cuidadores o los progenitores los que realizaron esto. Entonces, esos, como garante de derechos, tenemos que derivarlos directamente, ya sea a Tribunal de Familia, ya sea a la Fiscalía, pedir, pues nos pueden llamar y solicitar la orientación, con Carabineros, con la PDI, ¿ya? Porque eso, por ejemplo, si nosotros lo llegásemos a tomar, si nos llega una derivación, ¿qué hacemos? Nosotros la judicializamos inmediatamente, con la misma derivación que nos llega y los mismos antecedentes. Y eso significa que perdemos tiempo, ¿verdad?, en poder realizar la denuncia, realizar la medida de protección, y este niño o niña adolescente sigue en una situación de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, es agilizar los tiempos y poder solicitar la investigación del delito y poder ver el tema de reparación y de ese niño o niña adolescente. Gracias. Muchas gracias por su consulta. Lisette, mantiene la manito levantada, no sé si se quedó o tiene alguna duda. No, se quedó levantada, disculpe. Ya, no se preocupe, muchas gracias. Macarena, cuéntame. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. Me gustaría saber cómo trabaja la OPD con la educadora a cargo del niño o niña que hace la denuncia. Por ejemplo, hacen reuniones para informar en qué va el caso, entregan herramientas a la educadora para apoyar al niño en lo que respecta a su dificultad. En el fondo es cómo realizan y cómo va ese apoyo
de la educadora hacia el niño, ya que somos nosotras las que pasamos gran parte del tiempo con los niños en la escuela. Entonces eso me gustaría saber. Gracias. Ya, Macarena, eso también va a depender de la categorización de la vulneración, ¿ya? Porque, por ejemplo, nos han tocado muchos casos que llegan por una situación A, ¿ya? Y profundizando, es un tema mucho más complejo y nosotros tenemos que guardar la confidencialidad de los casos. Ya, si, por ejemplo, se deriva porque el niño se porta mal o le pega a los compañeros y nosotros en esa indagación y en nuestro análisis diagnóstico nos damos cuenta que ese niño tiene una situación más compleja y que esto es una reacción, nosotros no podemos informar al establecimiento, ya que lamentablemente se puede mal utilizar la información, ¿ya? Por lo tanto, eso queda resguardado, ¿ya? Pero sí podemos ir diciendo y comentando, si ustedes nos preguntan en qué va el caso, nosotros les podemos informar si está asistiendo, si hemos tenido dificultad, por ejemplo, de poder contactarlo, si la mamá ha sido responsable en traerlo y como... Además, también es importante comentar que cuando son situaciones más complejas e ingresan a otro programa de mayor complejidad, son los programas los que trabajan también con los docentes, con los colegios, ya sea a través de las duplas que asisten, le piden información, se contactan con la tía o con la docente a cargo. Entonces, los programas que son de intervención, ellos tienen mucho más trabajo con los establecimientos educacionales, así como con la familia o los cuidadores. Perfecto, muchas gracias. Entiendo eso de que es súper delicado, que de repente hay información que nosotros tampoco podemos manejar, pero mi consulta era en el sentido del apoyo a los niños que de repente, no sé, como psicólogas, como profesionales, nos pueden dar estrategias, quizá no sé, se solicita ser más cercano, crear mayor vínculo, potenciar el trabajo en equipo, o no sé, una serie de estrategias que ustedes como especialistas quizás nos pueden brindar. Pero entiendo también que quizás los programas que se dedican a la intervención son los que están especializados en esa área. Gracias. Muchas gracias, Macarena, y Carolina también. Lisette. Ahora sí. Me surgió una duda. Lo que pasa es que nosotros, como establecimiento, hemos trabajado la mayoría de las veces, la verdad, con el PPIF acá en Molina. Entonces, ahí siempre, bueno, nos ha tocado que nos dicen que los niños están en lista de espera porque como que tienen muchos niños. En ese caso, si nosotros ya derivamos a un estudiante y no tenemos respuesta del PPIF, ¿podemos derivarlo a la OPD o tenemos que esperar alguna respuesta? Va a depender. Si, por ejemplo, fue una derivación como directa, sí, desde el establecimiento al PPF, ¿Ya? pueden derivar a la OPD, ¿ya? La OPD de Molina, en este caso. ¿Ya? Si es una derivación a través de Tribunal de Familia, no. Hay que esperar como que corra la lista de espera. Ah, ok. Sí, Ahí, lo que pasa es que en ese punto igual es importante porque, por ejemplo, con los PPF que hemos trabajado y que han sido derivados algún niño o niña adolescente que estuvo acá en la oficina, nosotros tratamos de poder gestionar, ¿verdad?, el ingreso pronto, ¿ya? Y tiene que ver también con lo que comentábamos hace un rato atrás, que generalmente los programas están colapsados y están ingresando como prioridad a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran judicializados. ¿Ya? Entonces, ahí hay además que el PPF de Molina ve no solo Molina, sino que también ve Sagrada Familia, entonces claro, es como mucho más amplio, ¿verdad? La demanda, es mucha demanda a lo mejor para la cantidad de cupos que ellos tienen, ¿ya? Pero como decía la Carolina, si no son derivados por Tribunal de Familia,
en virtual tiempo, porque nosotros también hemos estado con niños de 1 año en lista de espera, se puede solicitar a la OPD, ¿verdad? Que puede indagar respecto de la situación actual de ese niño, ¿ya? Porque puede ser que se haya agravado, que ya no existan factores de riesgo, entonces en ese punto a lo mejor se puede solicitar el apoyo a la OPD. Ya, claro, porque no, o sea, ahora me doy cuenta de que los factores bueno, lo que nosotros hemos visualizado más que nada son situaciones de baja complejidad a lo mejor, entonces sería, o sea, es mejor enviarlos directamente al OPD para ver qué es lo que está pasando, a esperar a que nos vean los niños en el PPF. Sí, yo creo que es una muy buena alternativa. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay más consultas, más dudas que tengan para aprovechar estos últimos minutitos que nos van quedando? No, pareciera que no, Carolina, Juan, parece que estamos hasta acá entonces con la capacitación. Quisiera pedirles si fueran tan amables que pudieran activar sus cámaras, los quienes puedan, para que tomemos una foto de esta instancia, ya, y nos veamos también porque conversamos, ¿cierto? Nos saludamos y distintas cosas, pero no nos vemos. Entonces, vamos a ver si podemos tomar una foto de esta instancia y nos vemos quienes todos estamos aquí. No se ve medio rara esa imagen. Si no la hacemos completita nomás, vamos a ver cómo nos resulta mejor. Parece que estamos ahí como en un... No me gustó mucho. Ahí me parece mejor. Si les parece ahí... Muy bien, si no hay más dudas, más consultas, les agradezco mucho. Ustedes son los que están allí con los niños, ¿cierto? En el terreno, en el día a día. Ustedes son los que viven situaciones diversas, ¿cierto? De distinta índole que yo estoy segura que muchas veces los hacen pensar qué hago, dónde llamo, a quién acudo. Ustedes saben que aquí está la OPD, que pueden llamar por teléfono, que pueden pedir orientación, que pueden enviar un correo. Yo creo que es mejor de alguna manera en algunas instancias ser activo, proactivo, ser un poco más, no sé, más precavido con algunas situaciones antes que pasen a mayores. Y seguramente ustedes lo han vivenciado así también. Ya, así es que eso principalmente voy a hacer una captura de pantalla, ya, y se las voy a dejar aquí también en el chat para que ustedes la tengan. Así es que, si quieren, saludamos ahí, salúdense entre ustedes, no sé si se ven de repente, si se conectan entre ustedes todos de escuelas de lenguaje acá de la red. Así que muchas gracias también por participar con nosotros en esta instancia, nos vamos a seguir viendo durante el año. También quedamos súper abiertos a sus ideas de capacitación, sus iniciativas respecto al área de la salud también, directamente o propiamente tal que es el área que nos convoca a nosotros. Así que les dejo un abrazo, les agradezco el ratito, les deseo unas excelentes vacaciones, ya que vienen próximamente, quienes las van a poder vivirlas, ya, así es que descansen, que tengan un lindo descanso de invierno. Ya, así es que eso, no sé si a Juan o Carolina quieren decir algo. No, solo reiterar el agradecimiento de habernos, como de haber hecho esta alianza con nosotros para poder llegar también a toda la comunidad educativa al final. Las escuelas de lenguaje hay algunas con las que nosotros trabajamos, pero nos gustaría llegar a más, porque sabemos que todos y todas los progenitores, por ejemplo, los cuidadores, tienen problemáticas y nosotros podemos resolverlas también. Entonces, sí, que se animen, que
somos garantes de derechos y que tenemos que denunciar situaciones que vemos, ya aunque sean mínimas, o sea, un grito, un tirón de pelo, un tirón de oreja, son conductas que lamentablemente normalizamos, pero son parte de una vulneración de derechos que puede ir acrecentándose. ¿Ya? Entonces tenemos que detectarla justo en su momento para que no pase a mayores. ¿Ya? Y ellos son, o sea, el tema preescolar es pero sumamente importante para nosotros porque son niños pequeños que tenemos que defender, ya que tenemos que velar por sus derechos y tenemos que tratar de que esto, de evitar el tema de la vulneración de derechos. Ya, yo sé que en muchos casos, por ejemplo, en esto de las pantallas, hemos visto cómo los papás o los progenitores o los cuidadores, en muchos casos, se alteran o se enojan al ver que los niños no cumplen sus expectativas, ¿ya? Y tenemos que poner harto ojo ahí, ¿ya? Porque ha generado un alza importante en el maltrato infantil, ¿ya? Así que estamos llamados a denunciar todas estas situaciones para poder evitar la vulneración de derechos. Eso. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, sin más que agregar entonces, y dado los tiempos, les deseo una buena tarde en lo que resta y como les decía antes, muchas gracias por haber participado. Les estaremos invitando prontamente a otras actividades y agradecemos también su disposición y obviamente los contactos que ustedes quieran con nosotros desde la Escuela de Enfermería o por supuesto desde la OPD. Ya, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas Gracias, Jessica. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao.